Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Karen y el día de hoy les voy a mostrar cómo hice estas trenzas africanas con lana o estambre. Siempre en los videos anteriores les he mostrado el canecalon o el cabello sintético y siempre les he dicho pueden hacerlas con lana, pero nunca les había mostrado específicamente cómo hacerlas. Voy a mostrarles paso a paso, detallito por detallito, cómo las hice, qué material utilicé. En el próximo video les voy a mostrar cómo lavarlas, cómo cuidarlas, cuánto tiempo duran. Bueno, no se pierdan ese video porque también va a estar súper chévere. Me han hablado y sugerido que haga las trenzas africanas con el método crochet, entonces dale like a este video si tú quieres que hagamos esas trenzas africanas con el método crochet. Si tú eres nuevo en este canal y te gustó este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así no te pierdes más videos súper chéveres como este. Antes de comenzar, creo que es muy importante que les diga algunas cosas. Primero, si es la primera vez que vas a hacer trenzas africanas, deberías considerar hacerlo con lana porque sinceramente fue muchísimo más fácil trabajar con lana que con cabello sintético. Nunca las había hecho con lana, fue la primera vez y se me hizo facilísimo. Cosa número 2, no apliqué gel, no apliqué crema para peinar por varias razones. Primero, no pienso dejármelas tanto tiempo y segundo, fue tan fácil, el cabello se dejó manejar tan fácil que no vi la necesidad de utilizar gel o crema para peinar. Tercero, la forma en que hice estas trenzas, la forma en que les voy a mostrar cómo las sellé, solamente aplica para lana. Esta forma no aplica para sellar trenzas africanas con cabello natural o incluso con cabello sintético o canecalon. Varias chicas me han preguntado que si se sella igual si se hace con cabello natural y la respuesta es que no, para cada material se sella de una forma diferente. Entonces tengan eso muy presente para que a la hora de elegir cómo hacer sus trenzas no vayan a cometer errores. Entonces comencemos de una vez. ¿Qué lana podemos utilizar? La verdad es que pueden utilizar cualquier lana, cualquier material que ustedes deseen. Yo traje dos para mostrarles. Esta es una lana que se llama lana básica o hilo básico y es una lana más delgadita. O pueden utilizar también lana estambre que sea un poquito más grueso. ¿Cuáles serían las diferencias entre una lana y la otra? Que si ustedes quisieran, por ejemplo, las trenzas más delgaditas, a estas tendrían que irse con una lana más delgadita. Ahora, si ustedes tienen esta lana y quisieran hacer las trenzas gruesas, no hay ningún problema. Solamente toman la lana y simplemente la dividen en varias partes hasta alcanzar el grosor de esta lana o el grosor de la trenza que ustedes prefieran. Para mis trenzas en particular, yo escogí esta lana que es más gruesa. La ventaja de este tipo de lana es que es más rápido para preparar el cabello, también mucho más fácil de hacer las trenzas y necesito hacer menos trenzas para cubrir todo el cabello, entonces va a ser más rápido hacer y terminar todas mis trenzas. Ahora, si tú quieres trenzas que sean más delgaditas, te recomiendo que escojas una lana que sea más delgadita. Yo compré 5 de estos porque pensé que se me iba a ir más, porque se ve poquito, pero sinceramente solamente utilicé 2 de estos y vienen 81 yardas. El siguiente paso es empezar a dividir y preparar el cabello o la lana para poder hacer nuestras trenzas. Primer punto entonces es determinar qué tan larga quieren que sean las trenzas. Voy a poner mi ejemplo. Yo quiero que mi trenza llegue más o menos hasta la altura de mi ombligo y a esa medida vamos a agregarle unos 10 centímetros más o menos. ¿Por qué le agregamos 10 centímetros? Porque a la hora que estemos tejiendo la trenza, primero se va a encoger un poquito ese largo y aparte a la hora de sellarla también se va a encoger otro poquito. Pero no voy a cortar la lana a lo largo que quiero la trenza, sino el doble de lo largo que quiero mi trenza. Es decir, si yo quiero que mi trenza mida 50 centímetros, voy a cortar el pedazo de lana a 100 centímetros. Porque después, como se dan cuenta acá, vamos a doblarla por la mitad y eso es lo que vamos a pegar encima de la trenza. Una vez tengas tu primer tira de lana cortada al tamaño que quieres tus trenzas, vas a empezar a cortar el resto de la lana de igual forma.
Seguido a esto vas a dividir tu cabello natural. Si las trenzas vas a hacértelas tú solita, te recomiendo que antes de iniciar a hacer las trenzas dividas el cabello. Esto te facilitará un montón el procedimiento cuando estés tejiendo las trenzas, especialmente en la parte de atrás. Primero, divide el cabello hacia el lado que quieras peinar las trenzas, hacia la derecha, izquierda o por el centro. Segundo, vas a trazar una línea desde donde inicia la oreja derecha, pasando por arriba de la coronilla hasta donde inicia la oreja izquierda. Después vas a empezar a dividir cada parte por cuadritos pequeños. Cada cuadrito de este va a ser una trenza. Si tú quieres, puedes colocar ligas pequeñitas para mantener el cabello separado. Yo lo hice así y siento que fue la maravilla para hacer las trenzas. Pero si tú no quieres hacerlo, te da flojera o te parece que es mucho trabajo, no es necesario que lo hagas. Si ustedes quieren, pueden dejar las liguitas puestas y hacer las trenzas así, o si quieren pueden quitarlas. Si dejan la liguita puesta, las trenzas se les van a quedar en la misma posición por más tiempo, porque esto al ser de caucho hace que la lana no se resbale tanto, entonces las trenzas van a durar más tiempo. Pero en mi caso siento como mucha presión a la hora de tener las trenzas, entonces yo las estoy quitando antes de ponerme las trenzas. Pero siento que haber hecho el ejercicio de colocarme las gomitas me ha ahorrado muchísimo tiempo a la hora de ponerme las trenzas. Si ustedes quieren, pueden aplicarse un gel o un spray antes de hacer las trenzas. Yo sinceramente no me puse nada, y si ustedes ven no se sale tanto frizz ni nada, pero si su cabello tiende a tener mucho frizz y eso, bueno, sí les recomiendo que se coloquen gel. Por cada pedacito que dividí mi cabello voy a tomar 2 tiritas de mi lana, 2 tiras largas de lana, y las doblamos en la mitad. Esta que tengo acá del lado derecho voy a pasarla por encima y por debajo de la que tengo del lado izquierdo para generar esta especie de nudito. Tomamos nuestro primer mechón de cabello. Como les digo, si ustedes quieren pueden dejar la gomita o pueden quitarla. Si la dejan, sencillamente hacen la trenza encima y la lana la va a tapar, entonces no se va a ver. La forma más fácil de hacerla es dividir la lana en 3 partes iguales, unir el cabello natural en una de las partes de la lana y sencillamente ir haciendo la trenza. ¿Cuál es el problema y por qué yo no hago las trenzas de esta forma? Porque pasa esto. Como el cabello natural solamente es una parte de la trenza, la lana se va a deslizar por el cabello natural, haciendo que las trenzas les duren menos tiempo. Por eso esta parte sí es súper fácil de hacer, pero las trenzas no les van a durar tanto tiempo. Esta forma es fácil y aparte nos va a ayudar a que las trenzas duren más tiempo. Entonces hacemos el mismo ejercicio de enrollar nuestros 2 pedacitos de lana. Tomamos nuestro pedazo de cabello. Al cabello natural vamos a darle como una vuelta entera con la lana. Va a quedar uno arriba y el otro abajo. Este que queda arriba lo pasamos hacia abajo. Dividimos el cabello natural en 2 partes iguales. Y este pedazo de lana que tiene 2 partes vamos a darle una al del lado derecho, otra al del lado izquierdo. Ahora ya tenemos 3 pedacitos de cabello y con estos 3 sencillamente vamos a hacer nuestra trenza. A medida que van haciendo la trenza, asegúrense de ir desenredando el cabello con la lana porque se puede ir enredando y es algo que no queremos. Ahora quiero mostrarles la diferencia. Si yo halo esto hacia abajo, ahí se ve que estoy haciendo presión. La trenza, como ven, no se mueve tan fácil, de hecho casi no se mueve comparado con la trenza anterior. Entonces definitivamente háganlo de esta forma.
Ahora al llegar a la punta, si ustedes continúan haciendo la trenza de esta forma, les va a pasar algo que no queremos, y es que las puntas del cabello natural van a empezar a salirse así. Para que esto no pase, cuando ya estemos llegando a la punta del cabello natural, miramos cuál de estos pedacitos de lana que sobran es el más largo, lo tomamos y en lugar de hacer una trenza con el resto del cabello, vamos a empezar a enrollar este cabello alrededor de la trenza para ir escondiendo la punta del cabello natural y así hacer que no se nos salga. Hacemos esto hasta que se haya cubierto por completo la punta. Como ven, acá ya no hay más cabello natural, entonces volvemos a dividir la lana en 3 partes iguales y continuamos haciendo nuestra trenza. Y hacemos la trenza tan larga como la queramos. Si ya tienen otra trenza, entonces tomen la otra como referencia y háganla tan larga como la otra, para que unas no les queden más grandes que las otras. Tomamos uno de los pedacitos que sobran, le damos una vuelta entera y por la parte de arriba atravesamos la punta para hacer un nudo. Alamos y repetimos. Con esta misma punta le damos toda la vuelta al cabello, por delante lo pasamos haciendo un nudo, alamos y listo. Como ven acá, entonces ya no se sale el cabello natural. Y así vamos a ir haciendo todas las trenzas hasta finalizar. Ya les muestro cómo lo hice en la parte de atrás. El cabello lo vamos a poner de la misma forma. Le damos la vuelta al cabello. La lana que queda en la parte de arriba la pasamos a la mitad y la dividimos en 2. Y a cada pedacito de lana le damos un pedacito de cabello natural, teniendo 3 pedazos de cabello ahora, y sencillamente comenzamos nuestra trenza. Después de dar como 2 o 3 vueltas, paso el cabello hacia un lado para que sea más fácil de hacer la trenza. Aquí, como ven, ya está terminando el cabello, ya se me va a empezar como a salir la punta. Entonces tomo uno de los pedazos de la lana y empiezo a enrollarlo para evitar que se me salga en la punta del cabello. Y cuando ya no hay más cabello natural, continúo la trenza hasta llegar a lo largo que yo quiera. Y al llegar a la punta le doy 2 o 3 nudos. Y así hacemos con todo el cabello. Para sellar las puntas vas a tener 2 opciones. La opción número 1 es tomar cada tira de lana que sobra y empezar a abrirla, a separar la lana. Eso le va a dar un terminado como con risitos a la parte final que se ve hasta bonito. Cuando abras todas las trenzas, corta el exceso de lana para emparejar las trenzas y que se vean derechitas. Otra forma de sellar las trenzas es que después del nudito que hacemos en la punta, cortar todo el exceso de lana que sobra. Si lo cortamos y dejamos como 1 centímetro, las puntas van a quedar así como abiertas, como las tengo acá, entonces no se ve tan bonito. Pero si lo cortamos bien a ras del nudito, las puntas se van a ver de esta forma y se van a ver mucho mejor. Y finalmente, si ustedes quieren, pueden tomar un encendedor y con mucho cuidado tratar de quemar un poquito las puntas para terminar de sellarlas. Como se dan cuenta, yo acá esto es una simple tocadita de nada, no vayan a colocar mucho tiempo el fuego. Primero, para evitar cualquier tipo de accidentes, y segundo, porque si lo dejan mucho tiempo la lana empieza a quemarse, entonces va a cambiar de color. Entonces mucho cuidado a la hora de utilizar esto, no lo hagan tan pegado a la cara, háganlo más bien lo más lejos posible y una sola tocadita y listo.
y tus trenzas van a quedar entonces de esta forma. Si estas trenzas africanas con lana te gustaron, dale like a este video y compártelo con tus amigas, compártelo con tu familia. Y bueno chicos, hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que ustedes tenían muchísimas ganas de que les trajera este video, entonces espero haberlo explicado de una bonita manera, de una forma que ustedes me entiendan. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor déjenmela en los comentarios y yo con muchísimo gusto se las respondo. Recuerden que dentro de 8 días les voy a mostrar cómo lavo las trenzas, cuánto tiempo dura y algunas preguntitas que yo pienso que ustedes van a hacerme para que tratar como de dejar este tema lo suficientemente claro. Y si tú eres nuevo en este canal y quieres ver más videos como este, suscríbete dándole clic aquí a mi fotografía y sígueme en mis redes sociales que las encuentras aquí abajito. A todos muchas gracias por acompañarme con un video más. Yo los quiero un montón y nos vemos en el próximo video. Bye.